Muy bien. Pues en esta siguiente práctica versa sobre los modelos de crecimiento diamétrico. Es decir, veremos en ese sentido un conjunto de modelos, un conjunto de ecuaciones derivadas de una serie de consideraciones respecto de poblaciones específicas de diferentes tipos de árboles, ya que justamente, el crecimiento diamétrico, está dirigido en relación a la producción de diferentes especies arborícolas y que justamente con la intención de visualizar cuál es la forma en que estos generan en función del tiempo, cómo se va generando este crecimiento, tanto longitudinal como de forma diamétrica, es decir, en función de su radio. Y para ello entonces veremos un conjunto de modelos como es el de Richard Chapman, el de Gompertz y Richard Gompertz, por supuesto, así como el logístico, en donde van a ver ustedes ciertas semejanzas relativas a ese propio modelo, a los modelos específicamente. Y en ese sentido entonces, visualizando, por supuesto, número uno, cuál es la manera en que esto se genera y, por supuesto, en cada uno de los casos en los que los diferentes modelos son más efectivos, aguas. Aquí es muy importante indicar cómo es que, qué modelo se ajusta a qué población. Para ello, entonces, es fundamental que se haga una revisión de la literatura y que en ese sentido entonces en la revisión de la literatura y cuando se hace un análisis respecto de los diferentes modelos, encontremos cuáles son las características de esos modelos. A ver, permítame aquí, hay un pequeño, al momento de hacer un ajuste aquí en las propiedades del documento, un segundito. Y que entonces, en función de estas situaciones técnicas relativas a los modelos de crecimiento, ustedes organicen todo un documento. Propiamente les voy a dejar este documento como muestra para que entonces, derivado de esta exposición, ustedes desarrollen una introducción basados propiamente en un par de documentos y también de investigaciones propias que ustedes hagan relativas a artículos, y ese artículo también deberán ustedes de conservarlo para posteriormente, al final, como reporte final y como la entrega final de su laboratorio, hagan entrega de esos artículos de los cuales tomaron ustedes las consideraciones para generar su reporte. El objetivo de la práctica es definir los modelos de crecimiento diamétrico, así como la solución numérica computacional, planteando las ecuaciones y considerando restricciones de tiempo y de saturación en los mismos modelos. Para ello, entonces, la idea fundamental es que se plantee un marco teórico, y ese marco teórico obedece justamente a los modelos que indiqué anteriormente. Voy a regresar a estos modelos y que son los mencionados anteriormente, el de Richard Chapman, el de Gompertz, el de Richard Chapman y el logístico. Hay dos diferentes especies de árboles, los cuales se analizan su crecimiento. En el caso de Richard Chapman, el de Bryoria copífera y el de Pinus maestensis vice. Este es un ejemplo, son ejemplos justamente en los cuales nos vamos a referir a estos casos de estos modelos, y entonces en relación a sus ecuaciones fundamentales que demostraron en función de las diferentes especies ser más efectivas para poder identificar
la curva de crecimiento, como la que aquí se muestra. Esta es una curva de crecimiento que en función del tiempo, un segundito, voy a ajustar aquí la flechita, en función del tiempo se genera una predicción del diámetro, en este caso particular en unidades centímetros, para el caso muy específico que es justamente lo que vamos a analizar. Y entonces, en función de la ecuación que relaciona a el tiempo, que es la variable independiente, considerando las características específicas de ese árbol en particular, como es el caso del coeficiente de saturación, la saturación como uno de los elementos claves de esta relación y de esta ecuación. Particularmente encontramos también constantes que son relativas a las razones de cambio relativas propiamente a las tasas de crecimiento. Una tasa es una razón de cambio, es decir, cuántos centímetros por año, y entonces también encontramos relaciones que en función del tiempo, ya lo indicamos en la clase pasada, como un crecimiento logístico, en donde el crecimiento no es infinito, sino que tiene un crecimiento y que llega a un punto de saturación. La constante de saturación, que es la que acabo aquí de mencionar específicamente, es la que relaciona al punto en el cual ese crecimiento se detiene por razones propias de la naturaleza, la energía que ya se consume en ese momento y la disponibilidad propiamente de las entidades biológicas, la disponibilidad de consumo de energía llega a un límite de saturación. ¿Ok? Y aquí una pregunta clave que quiero hacer. Oscar. Sí, Sí, Oscar, Andrés. sí, sí. Esta constante de saturación, ¿cómo se calcula? ¿Cómo se determina? ¿Qué es lo que tú podrías inferir de esta situación? ¿Qué es lo que tú crees que sucede en términos prácticos? ¿Cómo se determina esa constante de saturación? Pues yo creo que depende de cada ser vivo, o sea, Sí. en su genética, Medio. ajá, Ujú. tiene un máximo de crecimiento. O sea, como Es nosotros. correcto. Muy Nosotros bien. medimos 4 metros, llegamos a un punto a los 15, 16 años y ahí nos quedamos. Entonces, Ujú. Es tiene correcto. por eso. Buena respuesta, Oscar. Yo agregaría lo siguiente. La constante de saturación se determina de forma estadística. Como bien menciona Oscar, hay especies, para el caso de los humanos, razas, y en las razas existe también patrones de crecimiento en donde se encuentran determinados máximos. Y esos máximos se computan, se calculan y entonces se forma un estadístico. Ese estadístico nos da precisamente esa constante. ¿Estamos, Oscar? De tal manera que podamos entonces nosotros predecir, se puede predecir cierto crecimiento en el término de los árboles, tanto en su altura como también en términos de su diámetro, de su tallo, que eso es fundamentalmente a lo que se abocan estas relaciones. Y entonces los científicos dedicados a esta temática en términos de productividad, ojo, productividad, es decir, la idea fundamental es encontrar la máxima producción en el menor tiempo posible. Y de acuerdo a esta gráfica que se está mostrando aquí en esta imagen, voy a preguntar, Antonio, Sí, doctor. de acuerdo a este gráfico que aquí se muestra, y estoy ahorita agrandando, ahí está.
amplificando. Dime tú, ¿cuál sería, en qué momento, en qué tiempo? Te voy a preguntar por el tiempo y aquí está dado y tasado en años. ¿En qué tiempo, de acuerdo a el crecimiento encontrado de esta especie, sería conveniente detener y decir, ahora sí, voy a sacar la madera que se generó de ese árbol y que en qué momento es conveniente productivamente hablando? ¿Qué respondes? Yo diría que entre los 40, 50 años. Muy bien, perfecto, muy bien visualizado. ¿Y por qué? Dame la respuesta. ¿Por qué tú estás generando, por qué mencionas esto? Porque, o sea, empezando a los 40 es cuando se empieza a ver la saturación. Es correcto. Buena respuesta, Antonio. Muy buena respuesta. Y todo esto entonces, una vez más, tiene que ver, por supuesto, con que las condiciones del entorno prevalezcan, que los insumos de esa especie estén presentes, que en términos del paso del tiempo, por supuesto, tiene que ver con los insumos. Los insumos son los minerales propios de la tierra, las condiciones de humedad propia que generan el cambium, que generan la propia naturaleza de la madera y que esto va en función justamente de ese crecimiento. ¿Ya? Asimismo, entonces, encontramos las relaciones, los modelos que los investigadores en ciertas especies se han prevalecido y de ahí entonces que se deriven justamente los nombres de estos modelos basados en estas investigaciones. La idea fundamental entonces es que ustedes en su práctica realicen ustedes entonces un algoritmo que tiene que ver con esa función, Matcat, MATLAB, Scilab, GeoGebra, la herramienta que ustedes prefieran para que entonces generen ustedes ese modelo, varíen las diferentes en la expresión, sus parámetros de esa expresión, hagan variaciones con relación a las diferentes condiciones, como es la variable de saturación, las condiciones de tasas de crecimiento, y entonces van a observar ustedes cómo esta gráfica o cómo el comportamiento como tal se altera. Esa es la idea fundamental en términos de la práctica que ustedes van a realizar y por supuesto ponerlas en el contexto de nuestra materia, que es justamente el análisis de estos modelos. Ya les hacía mención acerca del reporte, ahorita lo vamos a ver enseguida, y que basta con estas 4 representaciones que son las más, vamos, en un reporte encontramos estas relaciones y que justamente la idea es que hagamos una combinación y analicemos estas expresiones que propiamente en el sentido algebraico encontramos aquí la de el modelo logístico que ya habíamos anticipado en la clase anterior, en donde ese modelo logístico lo que se genera aquí es una curva sinusoidal, ¿sí? Hasta llegar prácticamente a la saturación de igual manera y encontramos puntos de inflexión en donde cambia esa razón de tasa de crecimiento, en donde una se convierte de forma positiva y otra negativa y entonces encontramos el punto de saturación. Ese punto de inflexión es justamente el momento en donde cambia la derivada, es donde hay un cambio de la tasa de crecimiento y que entonces encontramos diferentes pendientes propiamente, ahí se genera el cambio de la pendiente
para un caso particular y para el caso del decremento, de la tasa de crecimiento. El análisis propiamente de estas curvas las vamos a encontrar también en una tabla que se refiere a uno de los artículos que se menciona propiamente en el caso, permítame tantito, aquí en la presentación no, pero se los voy a dejar ahí también en el caso específico, viene en uno de los reportes, aquí lo voy a presentar, para que ustedes entonces se basen en estos reportes y que entonces puedan ustedes generar ese análisis de los modelos de crecimiento. Hay, por supuesto, una serie de parámetros fundamentales en el tema de la producción de árboles en términos de cuál es la razón que hay del área de crecimiento versus el área en la que se disponen estos árboles. Y ahí hay representaciones denominadas como, por ejemplo, el área basal, es decir, en función de una hectárea de producción de árboles, cuál es el área que en función del árbol y de la sumatoria de esas secciones transversales a una distancia de la base, se encuentra entonces un determinado crecimiento y eso se le llama la productividad basada justamente en términos de estas áreas. Hay, por supuesto, una serie de consideraciones en términos de los propios, de la propia naturaleza que tiene que ver con el área de crecimiento diametral y que entonces encontrar estas relaciones es la idea fundamental para que expliquemos cómo es que se versa este crecimiento y propiamente cómo entonces lo podemos representar, y aquí vean ustedes, justamente de una forma en términos de una curva de crecimiento logístico, podamos hacer justamente nuestros desarrollos de los modelos de los que estamos planteando en relación aquí, como ustedes podrán observar en la gráfica reportar, o mejor dicho, en el reporte poner ahí el modelo, propiamente el algoritmo que ustedes plantearon para poder realizar la simulación o generar el crecimiento en términos de una curva. Esto es a lo que se refiere con respecto al reporte de estos 4 modelos, encontrar una conclusión, es decir, qué es lo que concluyen acerca de toda esta exposición y enunciar, por supuesto, las fuentes bibliográficas. Les recomiendo, vienen inclusive aquí las ligas de los hipervínculos de estas referencias para que ustedes lo puedan consultar y tener una mejor aproximación acerca de lo que significan estos modelos. Muy bien. ¿Dudas, comentarios respecto de la práctica que se espera de ustedes? Hay otro reporte también, aquí se los voy a compartir, en donde se presentan las diferentes modalidades de los crecimientos basados en el artículo que mencionaba hace un momento. Ahorita lo voy a mostrar. Se hacen las construcciones de las gráficas. Entonces, aquí está el artículo. Déjenme ver el hipervínculo. Si se abre aquí viene. Esta página no puede abrirla. Vienen un conjunto de hipervínculos y la idea es aquí, bueno, entrar a estas páginas. Amerita primero tener una cuenta dada de alta para poder entonces irnos a las referencias a las que te refieres. Yo se las recomiendo ampliamente para que ustedes puedan tener ahí acceso a estas bases de datos y que puedan entonces hacer las consultas de los diferentes artículos a los que se refiere en este trabajo.
Hay algunos artículos que les subo yo directamente allí en su Dropbox para que ustedes lo consulten y que ustedes hagan entonces esas búsquedas ya básicamente en función de esos trabajos. Muy bien. ¿Dudas, comentarios hasta aquí? Inge, una pregunta. Sí. ¿El documento, o sea, la práctica se sube con un nombre en específico? El nombre específico, sí, vamos a manejarlo como práctica 1, práctica 2, así, exclusivamente. Y está en tu espacio de Dropbox. Estará en tu espacio de Dropbox. Ah, ok, gracias.